Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. El doctor Nelson Rodríguez Varela, a quien le agradecemos que nos haya esperado en línea durante el corte comercial y durante nuestra introducción. ¿Cómo está, doctor Rodríguez? Encantado en saludarles. Agustín y Carlos le damos la bienvenida. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. Siempre es un placer compartir con ustedes en el programa. Gracias. Doctor, cualquiera de los temas que usted quiera primero, pues adelante. Bueno, en el orden que ustedes lo abordaron, yo creo que lo que más cercano aquí a la Florida es la decisión de la juez Kathleen Williams, juez de distrito aquí en el Distrito Sur de la Florida, con respecto a su orden temporaria suspendiendo la aplicación de la ley SB 4C, que recordarán en febrero 13, en sesión especial, fue una ley que después fue firmada por el gobernador, que establecía 2 nuevos crímenes estatales relacionados a la posición o el estatus inmigratorio de las personas en gran medida. Una, personas mayores de 18 años que estén presentes en el estado de la Florida, que hayan entrado de forma ilegal a los Estados Unidos. Y la segunda, pues también criminaliza la reentrada de un adulto no autorizado, persona que ya tal vez haya sido deportado anteriormente bajo el capítulo 8 de las leyes de inmigración de los Estados Unidos, el Código de Leyes de los Estados Unidos. Entonces, esas dos violaciones tienen como castigo penas carcelarias bastante serias, y además el arresto por este tipo de crimen, de acuerdo a la SB 4C, que ya está categorizada bajo el artículo 811.102 de las leyes del estado de la Florida, pues le quita realmente la discreción al juez y ordena que se presuma que no hay condiciones para poder soltar a esa persona bajo fianza, y establece penalidades obligatorias. Y entonces 2 personas que caen dentro de lo que podría ser el llevar a cabo estas leyes y hacerlas cumplir, hay 2 demandantes. Una persona que fue previamente deportada, que presuntamente volvió a entrar a los Estados Unidos y se encuentra en el estado de la Florida, y otra persona que simplemente entró sin inspección hace un montón de años. Ambas de las personas están sujetas a los parámetros de esta ley, porque están presentes en la Florida sin tener un estatus inmigratorio por haber violado reglas del capítulo 8 federal de haber entrado a los Estados Unidos y haber venido al estado de la Florida. O sea, estos fueron los 2 perjudicados que a su vez presentaron la demanda, porque siempre tiene que haber una persona perjudicada para una demanda. Uh-huh. Claro, pero en este caso, típicamente para que tú puedas tener standing o tengas la habilidad de poder demandar en una corte federal, tú tienes que haber sufrido daños actuales, sí, no daños potenciales. Pero en este caso, no, el hecho de que exista una ley que amenace con encarcelar a una persona que cumple con los requisitos de los diferentes elementos del crimen establecido por el estado de la Florida es suficiente como para que la Corte Federal pueda entrar una orden temporaria en lo que se decide el caso, basado en el riesgo inminente que esas personas encaran, basado en esta ley y su aplicabilidad. Entonces, esos demandantes demandan la Corte inferior, que es la juez Kathleen Williams. Sigue el estándar con el cual hemos hablado cuando piden una orden temporaria cautelar, que es poder demostrar daños irreparables con el cumplimiento de esta ley aplicable a estas personas que están demandando bajo el estándar anterior del riesgo inminente de ser arrestado, y el otro es la probabilidad de éxito en la demanda. Ambas de estas preguntas fueron contestados en el afirmativo por la juez Williams, quien establece que los demandantes han podido probar esos 2 elementos que constituyen el estándar bajo el cual ella se tiene que guiar para emitir una orden cautelar. Y entonces básicamente ella entra en su orden de 14 páginas en todo una discusión y unas determinaciones
una vez que ella encuentra que estos dos elementos han sido cumplidos. Y entonces se empieza a analizar todo esto en términos de los intereses federales y los intereses estatales. Y sabemos que en la cláusula de supremacía, bajo el artículo número 6 de la Constitución, existen ciertos poderes que el gobierno federal se reserva. Esos poderes que son explícitamente reservados, y se sabe que el título 8 del Código de Leyes de los Estados Unidos reserva específicamente el derecho de hacer cumplir y promulgar las leyes de inmigración bajo el título 8, que es lo que se conoce como el Immigration and Nationality Act. Son poderes específicamente reservados por el gobierno. Y claramente los poderes que no son específicamente reservados por el gobierno son entonces delegados a los estados. Es decir, que donde no existen conflictos entre quién tiene la autoridad para hacer cumplir las leyes, el gobierno federal mantiene su derecho de hacer cumplir las leyes que le pertenecen porque se lo han reservado bajo el Supremacy Clause, que dicta que las leyes de los Estados Unidos se sobreponen a las leyes de los estados cuando existen ciertos conflictos. Y también con respecto a una violación de la cláusula de comercio que prescribe y establece limitaciones bajo las cuales los estados no pueden establecer limitaciones en la habilidad de personas de transportarse libremente dentro y a través de los diferentes estados. Y entonces esa es la decisión que la Corte toma. Inclusive hubo un caso muy interesante donde ya algunas de estas cosas se han decidido, donde el gobierno federal claramente ha expresado, basado en lo que ya he dicho, no solamente una preocupación periferal acerca de la entrada y el movimiento de personas dentro de los Estados Unidos, sino que hay un interés que domina esta área de la ley, demostrando, como fue en un caso en Georgia, que criminalizar y transportar o tener personas que hayan entrado ilegalmente en este país es cuestión federal y no cuestión estatal. Esos poderes que el gobierno federal ejercita son bien amplios, y los poderes sobre las leyes de inmigración y el manejo de personas que están en los Estados Unidos son áreas que han sido explícitamente ya y jurisprudencialmente establecidas ya por diferentes dictámenes que han subido a las cortes. Así que la decisión de la Corte no es una decisión final, es una decisión que preserva el status quo, porque ella define en un momento determinado en su orden de que el daño al gobierno de la Florida en pausar el hacer cumplir estas nuevas leyes que estableció la legislatura es de minimis, es muy pequeño en comparación con los daños irreparables que podría recibir una persona si fuera arrestada y procesado bajo las diferentes leyes, las dos leyes que hablé anteriormente. Abogado, y una pregunta que no tiene nada que ver con la ley en sí, sino con el sentido común. La legislatura, entiendo yo, que está inundada de abogados. Me imagino que habrá abogados de bienes raíces, abogados de divorcio, pero tiene que haber muchos abogados también como usted. Y sobre todo a nivel de la oficina del gobernador, pues está la fiscal general y hay un grupo de asesores. A nadie se le ocurrió pensar cuando se escribió esta ley que esto que usted está diciendo, que además mucha gente que ha leído y que ha estudiado un poquito acá y ha leído en los periódicos sabe que la competencia de inmigración es algo del ámbito federal. ¿A nadie se le ocurrió que estaban incursionando en un terreno prohibido? Bueno, mira, y yo creo que esto inclusive no solamente lo he hablado yo en programa, sino he escuchado a otros abogados hablarlo en el programa cuando se empezó a hablar acerca del SB 4C, que es lo que establece estas dos leyes nuevas, y se estaba hablando si realmente el estado de la Florida podía hacer algo con respecto a esas leyes, cuando obviamente el poder está concentrado en el gobierno federal en cuestiones de inmigración. Pero todo eso surgió cuando estaba toda esa conversación de si iban a haber ciudades santuarias que se iban a oponer a que el gobierno federal pudiera llevar esa función, y se oponían no solamente a cooperar con el gobierno federal, que es algo totalmente legal. Un estado o una municipalidad puede llegar a un acuerdo para asistir al gobierno federal, pero dentro del ámbito federal. Los arrestos los hace el gobierno federal. Las garantías procesales las establece la Corte de Inmigración o las Cortes federales.
pero al pensar de que podrían existir las posibilidades, no de que entidades no ayudaran al gobierno federal o no permitieran que llevaran a cabo su función, sino que obstruirían la función federal con respecto a eso, entonces yo creo que la Cámara y el Estado de la Florida quiso actuar. No son los primeros en actuar, porque en Arizona hicieron lo mismo en un caso, en Georgia hicieron lo mismo otro. Hay jurisprudencia que ya ha establecido estos parámetros y claro, sí, la cantidad de leyes que existen en los libros es muchísima. Yo creo que sí lo saben, pero fue una movida política, fue algo que trataron de hacer y imagínate, yo no tengo una respuesta para lo que me preguntas, pero tienes razón, pero deberían de haber pensado. Ahora, doctor, en el caso del salvadoreño que fue enviado, ha habido mucha argumentación con relación a las personas que fueron enviadas en esos vuelos a las cárceles de Nayib Bukele, pero concretamente al cual hacía referencia Agustín, que el tribunal ordenó que se trajera, hubo una apelación, esa apelación ratifica que hay que traerlo, ahora pasa a la Corte Suprema. ¿Qué posibilidades le ve usted a esto? No, yo creo que ya el juez Roberts dio una orden pausando la orden inferior de que hagan regresar a este señor, o que el gobierno federal tenga que volverlo a traer. Acuérdate que él fue deportado bajo el título 8. No fue deportado a través del uso de la ley de extranjeros enemigos. Y esa litigación tiene que ver con extranjeros enemigos. No es exactamente lo mismo. Fue deportado bajo el título 8, pero fue deportado por error. Estas cosas pueden ocurrir. Y asumiendo que la orden tiene vigencia, solamente una acción del gobierno que haya sido voluntaria, que haya sido precisa para evadir esa orden o para violar esa ley, podría ser castigable de esa forma. Además, el gobierno federal, una vez que ya ejecuta esa orden y esta persona está en un tercer país, no tiene ninguna habilidad de forzar a un gobierno extranjero de que coopere o de que haga algo con respecto a una orden judicial donde ese juez, aunque sea juez de artículo 3 en los Estados Unidos, tiene absolutamente cero jurisdicción en otros países. Así que por eso es que esa orden se ha detenido. Yo creo que es imposible que el gobierno de los Estados Unidos pueda cumplir con ese dictamen de esa orden, y fue lo que alegó el abogado del gobierno cuando presentaron el recurso de intervención en la Corte Suprema, que le hayan pedido a los jueces: mira, nosotros no tenemos la habilidad de traerlo, esto fue un error, fue deportado bajo el título 8, no tiene nada que ver con el caso que tiene este otro juez, pero la verdad es que errores ocurren, esta persona está allá, harán lo posible por traerlo, pero no podían definitivamente cumplir con la fecha y la hora en la cual este juez había decidido que el gobierno tenía que actuar. Así que creo que fue oportuna la intervención. La familia tendría entonces que hacer las gestiones ante las autoridades salvadoreñas. Yo me imagino que tenga que haber algo de eso. Acuérdate que este señor fue deportado, ya tenía aparentemente una orden de deportación, pero tenía lo que se llama un withhold of deportation, que quiere decir que ya un juez le había ofrecido cierto estatus, no es necesariamente estatus legal, sino un estatus que no permitía que fuera deportado sin recursos o sin garantías procesales. Entonces fue una equivocación, por lo menos dicen ellos. Yo no sé si eso es algo que se podrá probar que fue equivocado o no, pero definitivamente yo creo que los procesos que se tienen que utilizar tal vez serían procesos diplomáticos, procesos a través de la familia, de las embajadas, algún tipo de trabajo, pero definitivamente no basado en una orden de un juez federal que ordena al gobierno de los Estados Unidos que haga algo sobre lo cual no tiene absolutamente ninguna discreción ni ninguna habilidad de hacer cumplir ese dictamen en otro país. El caso es complicado porque el individuo dice que él es inocente, que él nunca perteneció a la pandilla en cuestión. Sin embargo, un informante de la policía testificó de que él sí tenía un rango de jerarquía dentro de la pandilla. O sea que ahí hay un conflicto de su participación o su inocencia. Hay dos puntos encontrados. Eso por un lado. Por el otro lado está el hecho de que él tenía dos órdenes, una orden de deportación que fue ratificada en una segunda instancia, pero en la segunda instancia el juez que ratifica la orden de deportación determina que no debe ser deportado a su país de origen
porque tenía peligro de las pandillas contra su vida. Entonces, el withholding of deportation establece que el gobierno americano lo puede deportar a cualquier otro lugar menos a El Salvador. O sea, lo podía deportar a República Dominicana o a cualquier país que estuviera dispuesto a aceptarlo. Pero eso quedó en veremos. De pronto llega este gobierno y lo mandan precisamente para El Salvador. Y luego la Casa Blanca, a través de la vocera presidencial, dice que fue un error, a clerical error, un error de tipo administrativo. Y la familia, por supuesto, horrorizada con los videos que han visto de esta prisión de máxima seguridad, es la que ponen con sus abogados todos estos recursos apelatorios que han llegado hasta el Supremo. O sea, nosotros cuando empezamos el programa, abogado, a las 3, todavía el Supremo no había determinado. Usted dice que ya Roberts emitió una declaración al respecto. Bueno, yo estoy viendo que el juez Roberts temporariamente pausó la orden de la Corte Inferior que requería que la administración Trump devolviera a este señor de Maryland que fue arrestado de cierta forma. Estoy tratando de encontrar la orden porque yo la tenía, porque además la orden requiere que los abogados de este señor deportado contesten el recurso que presentaron el gobierno de los Estados Unidos frente a la Corte Suprema, pero la pausó hasta una orden futura de la Corte. Eso es lo que tengo entendido. Entonces, pero ahí el tema es interesante. Yo creo que tocaste. Sí, tiene usted toda la razón. Lo acabo de encontrar. Efectivamente, Corte Suprema pausa el ultimátum de medianoche para el regreso de este señor llamado Kilmar Abreu García. Uh-huh. Sí. Pero mira, yo creo que al final no es una cuestión de que este señor tenga que andar suelto por los Estados Unidos. Yo creo que la Corte lo que está diciendo es que bajo ciertas circunstancias, especialmente con una orden suspendiendo la deportación de este señor por las razones que dijiste, sería necesario que el gobierno haya apelado ese withhold of deportation, y tengo entendido que el gobierno no lo hizo. Cuando tú no apelas dentro del tiempo necesario para poder oponerte a una decisión de la Corte, especialmente cuando tienes recursos legales para hacerlo, tienes que apelar, y si se te expira el tiempo, entonces no lo puedes hacer. ¿Bajo qué manera se podría hacer esto ahora? Bueno, paso previo tendrían que traerlo de vuelta. No quiere decir que lo van a traer de vuelta y lo van a poner en la calle, aunque tengo entendido que por mucho tiempo sí lo estuvo. Hay veces que la ley es necia, a pesar de que está bien intencionada y nos tenemos que regir por ella, y la garantía procesal que emana de esas leyes es lo que nos distingue de otros países. A veces la ley es necia, porque ¿quién quiere una persona que ha sido deportado 2 veces y ha sido probado ser miembro de una pandilla como MS-13 en su comunidad? Además, existe otra forma de deportarlo una vez que lo traigas, porque si el gobierno el gobierno de El Salvador puede presentar documentos ante el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, etcétera, pidiendo a ese señor que se lo manden para allá por crímenes cometidos, si se cumplen con las reglas específicas que se tendrían que cumplir basado en acuerdos que se llevan a cabo entre las naciones todo el tiempo, es posible que lo puedan mandar bajo otra metodología, pero es una cuestión de garantías procesales. Nosotros no somos nada, ni las leyes significan nada si no existen garantías procesales, y muchas de estas cosas yo creo que se van a resolver favorablemente, pero siempre teniendo en cuenta que las garantías procesales que existen en este país bajo la 14 enmienda que aplican a todas las demás leyes es lo más importante que los jueces van a defender cada vez que se presenta cualquier caso en la Corte. Yo creo que aquí el ciudadano común y corriente, y sobre todo aquellos que votaron por Trump, están de acuerdo de que había un problema de ilegalidad, un problema de una enorme cantidad, cientos de miles de personas que no debían estar en el país, a las cuales el gobierno anterior les abrió la frontera para que entraran, y el propio gobierno anterior que dirigía Biden con Mayorkas reconoció que al 31 de diciembre del 2023 habían entrado 655,000 personas con antecedentes criminales por esa frontera, más los que entraron en el 2024, que eso nunca se reportó. Había que hacer algo, pero claro, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en no
atropellar el proceso de manera que personas inocentes sean enviadas con los delincuentes hacia afuera. De eso ha habido, además de este salvadoreño, en el caso de los venezolanos, ha habido también, no sé, unos 3 o 4 personas, incluso hasta se habla de un músico. Y desde el programa de televisión que hacemos para la comunidad venezolana le hemos dicho que busquen la forma de, a través de los canales diplomáticos a los que se puedan tener acceso, porque el tema es que Maduro no tiene embajadores aquí, entonces tratar de hacerlo a través de los organismos de derechos humanos, establecer quiénes son y entrar en contacto con el gobierno salvadoreño, que es el único que puede abrir la reja. Exactamente, o sea, hay que tener un cuidado tremendo para que el proceso en general no caiga enredado en un ámbito de violación de derechos constitucionales, de derechos civiles, de atropellos innecesarios de personas inocentes, porque tiramos un jamo, cogimos a 500 y dentro de los 500 hay 3 que no tienen que estar ahí. Hay que tener mucho cuidado en agotar todos los recursos para que se vaya el que realmente tiene los méritos de irse y que se quede el que no tenga nada que ver con ese grupo. Y una cosa es pertenecer a la Mara Salvatrucha o al Tren de Aragua, y otra cosa es simple y llanamente haber entrado de forma irregular al país, que si bien es cierto, es visto como un delito, tampoco se trata de un criminal de alta peligrosidad. Doctor. Claro, pero indudablemente tienen razón ustedes con esos comentarios que hacen, aunque las cortes eventualmente podrían fallar y van a fallar, porque si no ya sería el colmo, en contra de que una persona como esa sea admitida a los Estados Unidos y pueda vivir entre nosotros. En la defensa del proceso sí va. Y los jueces federales no van a tener ningún problema escuchando el caso y encontrar en contra de esas personas, pero sí van a tener un problema muy grande si las cosas no se están haciendo de acuerdo a las garantías procesales. Y la garantía procesal nos distingue a nosotros de todos los demás países que son estados que violan los derechos constitucionales y los derechos humanos de personas como Cuba, Venezuela, Nicaragua, esos países enemigos de los cuales nos distinguimos y a los cuales siempre le apuntamos el dedo como los causantes de todos los problemas que tenemos nosotros. Perdón que le interrumpa, doctor. Y entonces cae el gobierno de los Estados Unidos, la administración de los Estados Unidos, cae en una narrativa absurda que el principal violador de los derechos humanos de la región, que es Nicolás Maduro, y Díaz-Canel se abran la bocota diciendo que se están violando los derechos humanos porque esta gente es deportada sin el debido proceso. Exacto. Y cuando te pones a ver, por ejemplo, hay otro caso muy importante ahora en Massachusetts, que hoy tenía inclusive una audiencia, pero realmente no sé lo que pasó. Tenía que ver con el parol humanitario, específicamente el parol humanitario que le dan a los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Sabemos que hay muchas personas decentes, la inmensa mayoría de esas personas son personas decentes que han trabajado en este país, que han criado sus familias y tienen sus negocios, y ahora están a punto de potencialmente perder su parol humanitario por los cuales ellos entraron en este país, sabiendo que los países de donde ellos vienen son países como los que hablamos anteriormente, países donde no existen garantías y donde se atropellan a la persona todos los días. Y el error más grande que podemos hacer nosotros como nación fuerte, que tenemos que vencerlos a ellos, es empezarle a devolver a Ortega los nicaragüenses y a Castro los cubanos y a Maduro los venezolanos, porque eso de verdadmente se te haría un precedente muy feo. Y como dije anteriormente y como ustedes también lo han dicho en otras ocasiones, hay que tener cuidado y hablar de estas deportaciones y estas exclusiones de personas y de retirarles ciertos derechos administrativos o ejecutivos conferidos por administraciones antiguas cuando estamos hablando acerca de deportar personas que realmente no son personas que merecen deportar. ¿Cómo vas a deportar a un haitiano, aquella miseria con los problemas que hay en Haití? Personas que han hablado en contra del gobierno de Ortega, que ahora podrían devolverlos a Nicaragua. Es una falta de respeto y es una acción no intencionada y que no tiene nada que ver con la idea apropiada de deportar personas con cargos criminales y personas problemáticas aquí en los Estados Unidos que no tienen derecho a estar aquí. Hay que hacer algo con respecto a este parol humanitario y mirarlo caso por caso. No se puede revocar ahora al final de este mes un parol humanitario y poner en caos y preocupar familias que han escapado del comunismo, que han escapado del socialismo, que se están escondiendo de los torturadores y los esbirros cubanos. Es una cosa que realmente tenemos que tomar en cuenta también. Absolutamente.
Absolutamente. Absolutamente, claro que sí. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Como siempre,